Bendiciones, mis queridos amigos y hermanos. Estoy pasando por aquí para dejarte una palabra de parte de nuestro Señor. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Te acuerdas de la historia de José? José fue echado en un pozo. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Sus hermanos lo despreciaron, sus hermanos lo humillaron. Ellos pensaron que el pozo era el fin para José, pero no fue así. Allí en aquel pozo era el comienzo de una nueva historia trazada por Dios para la vida de José. Yo no sé cuál sea el pozo en la que tú te encuentres en estos momentos. No sé cuál sea la situación que estés atravesando. El pozo quiere decir alguna situación difícil que estés enfrentando. De repente algo que te derrumbó, de repente algo que te humilló, algo que te hirió, y tal vez te sientas solo, tal vez te sientas abandonado, te sientas despreciado, pero quiero decirte que tú no estás solo. Dios está contigo. La promesa de Dios, mi querido hermano, nos dice que hasta que alcancemos esas promesas, hay un camino muy largo por recorrer, y ese camino está lleno de espinas, y las espinas hieren, y las espinas duelen. José, para alcanzar la promesa de Dios, José sufrió humillación, José sufrió persecución, José fue preso, pero el secreto que tuvo José fue que él nunca se corrompió. José nunca abandonó su fe. Él siempre permaneció firme en los caminos de Dios. Él siempre permaneció confiando en el Señor. Así también tenemos que hacer nosotros. Tenemos que confiar en el Señor. Y en estos momentos difíciles que quizás estés atravesando, no son para destruirte. Estos momentos difíciles no son para derrumbarnos, no son para avergonzarnos. Estos momentos difíciles son para aproximarnos más a Dios. Es ahí cuando debemos acercarnos más a nuestro Señor, para que nuestra fe sea probada, para que las personas vean que aún en los momentos más difíciles, nosotros nunca abandonaremos nuestra fe hacia nuestro Señor. Gloria a Dios. Mi querido amigo, mi querido hermano, Dios, Él nunca desistió de ti, ni tampoco va a desistir. No importa lo que hiciste, no importa quién eres, no importa tu pasado. Lo que importa es que Dios te escogió para cambiar la historia de tu vida. Y si tú y yo estamos en el centro de la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, entonces seremos bendecidos, porque el Señor quiere lo mejor para nosotros, que somos sus hijos. Entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, creo que estos momentos difíciles que quizás estés atravesando, no es para desanimarnos, no es para retroceder. Estos momentos difíciles es una preparación para que cuando alcancemos las promesas de Dios, tengamos una historia linda para testificar de nuestra fe en el Señor, para testificar de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, que en estos momentos difíciles puedas fortalecerte, puedas estar más cerca de Dios en estos momentos, porque Dios tiene grandes cosas para realizar en nuestras vidas. Solo tenemos que estar dentro de la voluntad de Dios, mis queridos hermanos. Debemos estar en su voluntad. Así como José fue honrado, así como José fue bendecido, porque andó en el camino correcto, en el camino de la fe, en el camino que Dios le mostró. Andó por ese camino que Dios preparó para él y nunca lo abandonó. Así también, hermanos, usted y yo vamos a andar por ese camino con sabiduría, con mucha sabiduría, afirmados en el Señor, creyendo que lo mejor aún está por venir. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, mi querido hermano. Que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Bendiciones.